Nos han pedido encontrar un experto en costos y lo vamos a encontrar. Nosotros, Dry Food SaaS es una compañía especializada en alimentos, directamente en el sector lácteo y últimamente hemos incursionado también en el sector de panificación. Llevamos 10 años en el mercado, contratamos con empresas del Estado, con fundaciones y atendemos parte del público a través de nuestros puntos de venta. En este momento estamos superando los 1.500 millones de pesos de ventas mensuales, es decir, estamos cercanos a los 18.000 millones de pesos anuales. eh, y hemos estado creciendo en varias de las líneas que hemos estado desarrollando. Eso básicamente es como el recorrido de nuestra empresa. Bueno, en primer lugar agradezco el tiempo prestado. En este ejercicio pues vamos a desarrollar una especie de entrevista de preguntas respecto al análisis que se ha tenido del control de gastos y pues cómo se optimiza y cómo se gestiona los costos logísticos pues en la empresa. Iniciando desde la dirección estratégica pues que tú ofreces para la compañía. Eh, Inicio entonces pues preguntándote cómo estructuran en DryFood el control de gastos logísticos y qué herramientas o metodologías se utiliza para asegurarse de que los costos y gastos reales no se desvíen del presupuesto planificado. Ok, bueno, pues puntualmente nuestra operación, pues como te comentaba, nosotros tenemos una operación logística en el 90% enfocado en el sector institucional, dirigido a entidades estatales, donde para nosotros prima el cumplimiento por encima de los costos logísticos. Entonces de pronto se invierte un poco esa relación porque a pesar de que sí, obviamente llevamos un récord y tenemos estimados la cantidad de rutas, los fletes, nosotros subcontratamos, tenemos 4 vehículos propios, pero subcontratamos los otros vehículos. Ahí tenemos un proyectado mensual de esas rutas, pero a veces castigamos el proyectado con el fin de dar cumplimiento. Dado que Bogotá pues, es una ciudad atípica donde pues, a veces tenemos tacos, trancones, manifestaciones, entonces pues eso nos obliga a tener una flexibilidad y a ser un poco recursivos en el manejo de la logística. Pero pues obviamente si contamos con un software que nos permite agilizar la detección de los puntos. Nosotros entregamos en 440 puntos en Bogotá. Tenemos una carta de zonificación donde tenemos ya predefinidas las rutas y sabemos a qué puntos vamos a llegar con cada ruta, y eso pues ha obedecido a una previa programación. Nuestro coordinador de logística pues ha programado con la entidad las entregas previamente, de punto a punto, y pues eso le ha permitido zonificar, y de acuerdo a esa zonificación, dentro de los horarios y dentro de eso estipulado por la ficha técnica de negocio con la Secretaría, llegamos a cada punto en los tiempos dedicados. En algunos recorridos tenemos, digamos, 2 días para poder hacer la entrega, en otros solamente podemos hacerlo un día. Entonces te cuento esto porque es importante, dado que si nosotros no entregamos en ese día, nos van a hacer una tasación que puede llegar a ser hasta el 1% de la factura del total del mes. Entonces, no permitimos que eso pase. Lo que hacemos es que si tenemos que contratar una logística adicional para poder cumplir, pues lo hacemos en aras de evitar que nos hagan una tasación por la no entrega. Perfecto. Entiendo que sí hay un software no especializado, pero sí lo hay. Pero quisiera saber, esos ciclos de revisión periódica, ¿cada cuánto lo hacen o con qué frecuencia revisan los reportes de gasto logístico? Siempre hacemos un corte mensual y pues estamos evaluando el comportamiento con un indicador que llevamos, que es el número de fletes con respecto al valor facturado mensual. Entonces, pues digamos que ya tenemos un indicador ahí establecido y vemos si está por encima o por debajo del indicador del mes anterior. Ok. ¿Quién tiene la autoridad para aprobar esas desviaciones que mensualmente pueden verse ajustadas del presupuesto?
El coordinador de logística tiene digamos, un manejo interno. Digamos que nosotros, por decir algo, tenemos 25 fletes semanales que podemos contratar. Entonces puede que él contrate 26 o puede que contrate 24. O sea, él tiene una variación o propio de la operación. Pero cuando se requiere, digamos, alguna autorización adicional para evitar algún inconveniente o por solicitud de la misma entidad ante algún faltante de algún producto urgente, ese flete se autoriza previo y pues obviamente pues se va a sumar a los fletes que ya tenemos proyectados semanales. Entiendo. Pasando a lo que es la visibilización de costos, en el sector, pues en el rubro que la empresa se mueve, que es el sector de alimentos, sé que la cadena logística puede ser muy extensa. Así que, ¿de qué manera la empresa logra hacer visible todos los costos logísticos, incluyendo aquellos ocultos o indirectos, para que la gerencia pueda tomar estas decisiones de una manera informada? Eh, sí, pues digamos que dentro del costeo nosotros lo tenemos discriminado cada mm, qué rubro cubre, digamos, si es de mantenimiento, si es de transporte, si es operativo. Entonces, digamos que lo tenemos discriminado y ahí nos damos cuenta si tenemos algún sobrecosto en algún área es en específico. Eh, Como te decía, pues eso también está relacionado con los indicadores. Mm, y algo que sí nos ha pasado es que como tenemos flota propia, eh, una parte de la flota tiene una antigüedad de 4 o 5 años, entonces con esa parte de la flota sí hemos tenido algunos costos, digamos como que el carro se nos varó, entonces pues es una grúa, es un desplazamiento adicional de otro carro para cumplir esa ruta que estaba haciendo ese carro, que son costos que tú no puedes prever hasta que no sucedan, ¿no? Entonces muchas veces pues se salen del margen. Entonces lo que hemos estado tratando de hacer ahora es renovar esa flota para que toda nuestra flota sea moderna y no tener esos inconvenientes de varadas, de talleres que pues se salen de la mano y eso nos eleva los costos logísticos. Hablando de esos costos, ¿cuáles son los que pueden ser más difíciles de identificar e incluso cuantificar? Mm, yo creería que esos costos que no son apreciables, o sea, que son como imprevistos, ¿no? Como lo que te comentaba, o sea, digamos que una ruta en medio del camino se varó, entonces pues ahí vas a tener tú un sobrecosto porque no solamente implica desbalar el carro que tenías, sino sustituirlo, ¿sí? Ahora, si no es propio, pues también te genera un problema, porque a pesar de que tú no le pagues el flete o le pagues la mitad del flete al transportador, tienes que buscar otro vehículo que te lo supla y generalmente ya no hay disponibilidad. O sea, si tú no los contratas desde el día anterior, ya no tienes una disponibilidad inmediata, entonces eso te va a generar un sobrecosto en la operación. Entonces digamos que todos esos imprevistos. Y en Bogotá pues también hay un factor y es el tema de lo que eran Ujú. paros y cierres de vías es un factor que también afecta bastante eh, los costos operativos en la logística. ¿Por qué? Porque si tú tenías planeado, no sé, entregar 10 puntos en un día y por las situaciones de tránsito de Bogotá solamente pudiste entregar 5, pues se te va a duplicar el costo de entrega para cada punto. ¿El coordinador de logística tiene algún tipo de trazabilidad en tiempo real de lo que es la ruta o cómo lo maneja? Sí, nosotros tenemos GPS, en la mayoría de vehículos tenemos GPS que nos permite identificar los movimientos del vehículo, pero pues además también tenemos como un seguimiento continuo a la ruta, eh, viendo cómo van de acuerdo al avance del día, entonces cuántos puntos lleva, cuánto le falta y los estamos monitoreando hasta la finalización de la jornada. Perfecto. Pasando al tema de costos fijos, variables y de utilidad marginal, quisiera saber cuándo ustedes evalúan una iniciativa nueva, un proyecto nuevo, cómo abrir una nueva ruta de distribución o cambiar un proveedor de transporte cuando no es propio. ¿Cómo distinguen entre esos costos fijos y los variables cuando realizan ese análisis? ¿Y de qué manera se puede aplicar el concepto de utilidad marginal para decidir si el proyecto es viable? Mm, Bueno, digamos que como nosotros no solamente hacemos proyectos logísticos, sino
digamos que nosotros somos una cadena completa porque fabricamos, o sea, nosotros pues tenemos la planta de producción, vendemos nuestros productos, tenemos los programas sociales que atendemos, entonces digamos que todo es como parte de un paquete. Entonces, digamos que a nivel de costos fijos o variables dentro de la ruta, pues nosotros ya tenemos apreciadas unas cuantas rutas semanales. Digamos que para nosotros el costo es claro, o sea, cuánto nos debe costar cada ruta. Si tenemos algún faltante o algún vehículo, pues lo suplimos con otro externo. Entonces, pues ahí no tendríamos mayor incidencia. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un vehículo propio que tenemos que dejarlo quieto por cuestiones de mantenimiento o porque el conductor no nos llegó o por algún factor externo, ahí sí tenemos un incremento y ahí va a haber una variación porque tenemos que contratar un externo, ¿sí? Ujú. Y obviamente sale más barato hacer nuestra logística nosotros mismos que contratar un externo. Claro. ¿Mm? Entonces sí se han tomado muchas decisiones que han sido pues inesperadas o en el momento basándose en ese análisis. Sí, digamos que es parte del análisis dentro de los procesos licitatorios, es cuánto cuesta la operación para poder nosotros llevar los alimentos a los puntos que los necesitamos. Es parte del análisis de la licitación. O sea, no es solamente ese análisis, sino pues obviamente todo el global, ¿no? En cuánto nos están pagando un litro de leche, en cuánto nos están pagando un litro de queso, un kilo de queso. eh, y obviamente, pues lo que te digo, pues va dentro de un paquete completo de todos los productos que nosotros suministramos. O sea, digamos que no es solamente como la logística, sino pues todo el paquete. Pero sí hay negocios en los cuales hemos dejado de aplicar porque el costo logístico es muy alto. Por ejemplo, nosotros con Secretaría de Integración tenemos lácteos y ahorita estamos ganando panadería. En algún momento estuvimos evaluando el tema de pollos. Resulta que la logística para pollos, ellos requieren una logística congelada, ¿sí? Los fletes son mucho más caros eh, y el monto del proyecto mensual no da para cubrir el valor de esos fletes. O sea, tendrían que comprar el pollo muy barato para poder suplir el flete. En otras palabras, vale más el flete que el pollo, Ujú. por lo que es congelado, por lo que no puede llevar tanta cantidad dentro de una ruta, por las limitaciones de movimiento que hay. Entonces, decidimos no participar en ese proceso precisamente porque el costo logístico no lo daba, ¿no? Claro. Hablando de la excelencia operacional que la empresa tiene como meta y visión, a hoy, ¿cómo conciben en DryFood la relación entre la inversión en gastos logísticos y esa búsqueda diaria, mensual, incluso a futuro, de una excelencia operacional? ¿Hay algún proceso en el que, pues sí, lo hemos comentado, que gastar más ha resultado en una reducción pues neta de costos, pero ¿cómo miden ese retorno de esas inversiones en la mejora de los procesos? Digamos que eh, para nosotros es muy importante tener personal calificado, ¿sí? O sea, digamos que nuestros transportadores tengan sepan manejar el programa, sepan manejar los puntos y tengan el conocimiento por encima de que haya un flete económico. O sea, te voy a poner un ejemplo. Digamos que uno de nuestros vehículos, ya sea tercerizado o sea nuestro, puede llegar a atender 15 puntos en Bogotá, en cualquier localidad, en Usme, en Sumapaz, en Usme, en Kennedy, en Bosa. En cualquier localidad de Bogotá pueden llegar a atender entre un promedio de 15 a 20 puntos en un día. Puede que nosotros consigamos acá un vehículo o un transportador que no nos cobre la tarifa que nos cobra los que ya conocen el programa, que nos cobre un poco más barato, 50, 60.000 pesos más barato el flete, pero si no tienen el conocimiento, ellos no van a hacer ni siquiera 5 puntos. ¿Por qué? Porque no saben dónde quedan ubicados, Ujú. no conocen la logística, la logística de entrega, cómo lo deben hacer para que sea rápido, no conocen el rutero de por qué vía escoger para llegar primero a qué punto y luego al otro, y no tienen la destreza para la entrega oportuna de los productos, porque pues nosotros tenemos que entregar producto por producto, que la entidad lo cuente y que quede entregado a satisfacción. Entonces, en eso, claro, tú dirías, no, pues yo preferiría contratar un flete de 200.000 a un flete de 300.000, me ahorraría 100.000 en un flete, en 20 y pico fletes semanales me ahorraría plata,
Pero ¿qué pasa? Es más prima, más la calificación porque pues una persona que sabe puede entregar eso en un día, mientras que el que no sabe se puede gastar 2 o 3 días haciendo la misma labor. Exacto. Es decir, que tú tienes que pagar 2 o 3 fletes por un flete que pagas ahora. Ok. Además, pues digamos que tomando el tema de la excelencia, pues nosotros hemos buscado cumplir al 100% las entregas con nuestros clientes y hemos estado por muy encima del 95% de cumplimiento, lo cual nos ha permitido pues ganar más clientes, tener confianza o sea, nuestros clientes tienen confianza en nosotros y pues ir ganando más mercado. Cuando nos comentas el tema de ese porcentaje, ¿qué indicadores propios usas para monitorear esa excelencia operacional regularmente o mensualmente? Eh, pues ahí hay un indicador que llevamos conjuntamente, por ejemplo, con Secretaría, y es el tema de reclamos o faltantes. Generalmente nosotros en faltantes tenemos un porcentaje menor al 1% y en reclamos estamos en más o menos en menos de un 2% de reclamos a nivel mensual. Es decir, que si nosotros hacemos 2.000 entregas, porque hacemos más o menos 400 semanales, cerca de 2.000 entregas mensuales, pues es muy bajo el porcentaje con respecto al total de lo que hacemos. ¿Mm? Ok. Hablando de la rentabilidad de los proyectos que se manejan en la compañía, ¿cuál es la metodología que se utiliza para evaluar la rentabilidad de un proyecto logístico de entrega antes de aprobarlo? ¿Qué indicadores en el tema financiero pueden ser más determinantes para tomar estas decisiones? Mm, Pues bueno, pues digamos que, como te comentaba, nosotros analizamos todo un paquete, no solamente la logística, sino pues todo un paquete. Entonces, pues es relativo, ¿no? Porque, por ejemplo, puede que a mí una logística me sea costosa para un producto, pero el producto me sea muy rentable. Entonces, finalmente, el producto puede asumir esa logística. Ujú. Como también puede ser al revés. Puede que yo tenga un producto no muy rentable, pero la logística sea más barata. Y te pongo también un ejemplo. Digamos que si yo transporto el caso de la leche UHT, ¿sí? En un camión a mí me pueden caber, no sé, 200 cajas de leche, ¿sí? Pero esa leche a mí me deja un margen más pequeño que transportar el yogur, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo podría pagar más por un flete de yogur que por un flete de leche. Es cierto. ¿Cuál es ese umbral mínimo pues, que determinan para poder aprobar? No, pues digamos que nosotros tenemos acá como un rango de precios en el cual, dependiendo la zona y dependiendo el tipo de producto, eh, pues así determina el valor del flete, ¿sí? Y eso es más o menos por el lineamiento que tenemos. Continuando y cerrando la entrevista, basándote en la experiencia como gerente, ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometen las empresas que tal vez ustedes han cometido en el pasado en el momento de tomar decisiones sobre costos logísticos y operacionales y qué aprendizajes concretos han dejado estos errores en la forma en la que se gestiona la operación y el transporte de la compañía? Bueno, pues de pronto el error más grande que uno comete como empresario es creer que cualquier operación logística es similar a la otra. O pues que se puede hacer una operación así como se hizo otra. Y uno termina a veces contratando o empresas o transportadores que no tienen la experiencia para hacer la logística que uno requiere y eso lleva un sobrecosto luego, mm, pues, pues bien pues grande porque toca o repetir la logística o cambiar el plan de logística. Pues para ponerte un ejemplo, digamos que no es igual contratar una logística masiva para, digamos, un supermercado, una cadena donde recibe un masivo y donde solamente hay un centro de acopio y tú haces una entrega ahí, que hay una cierta especialización y ya hay gente especializada en ese proceso, donde si tú contratas a alguien que sabe, ese proceso te va a salir fácil y rápido.
O igual si tú contratas a ese tipo de operadores para una operación que sea punto a punto, seguramente el resultado no va a ser el mejor, porque el que hace masivos no conoce mucho la operación de punto a punto y va a ser más desgastante y más onerosa la prestación de ese servicio. Por eso es que de pronto el mejor consejo, la mejor apropiación es contratar siempre al que tenga experiencia en el sector específico, a pesar de que sean alimentos, a pesar de que estemos hablando de los mismos sectores, ¿sí? Hay diferencias muy grandes entre un masivo, entre una dispersión de punto a punto o entre un producto institucional. O sea, no es lo mismo, no se maneja de la misma forma y pues hay que siempre buscar al especialista en cada tema. Eh, como decía, como dice el dicho, pues zapatero tus zapatos, ya aquel que está haciendo la logística punto a punto la conoce y sabe operarla, pero puede que no sepa operar un masivo, ¿sí? Y así como el que sabe operar un masivo puede que no sepa operar un punto a punto. O sea que ahí es donde uno debe tener un discernimiento alto y buscar al que mayor experiencia tiene, así sea un poco más costoso que aquel que dice que sabe, pero que no, finalmente no la conoce, no la sabe. Desde la perspectiva gerencial, ¿qué, ¿cuáles serían esas mejores prácticas que se pudiesen adoptar para evitar estos sobrecostos o la mejora en esa gestión en evitar esos errores? Eh, Tener un personal capacitado, ¿sí? También hacer un preámbulo y de pronto una prueba piloto antes de hacer la logística, también ayuda mucho a también eh, conocer los impedimentos, las dificultades, los posibles errores que se puedan cometer en una entrega. Por ejemplo, en la parte documental, en nuestro caso, es muy importante el diligenciamiento completo de toda la información y de cada uno de los puntos de entrega. Debe tener unas características muy específicas a la hora de la recepción de los productos en los puntos de entrega. Si tú no entregas bien al transportador o no entregas bien a tu equipo logístico, eso pues va a ocasionar unos reprocesos en los cuales vas a tener que volver a recoger las firmas o volver a recoger la información o subsanar esa información, lo cual pues también te puede generar costos adicionales. Entonces la mejor recomendación es capacitar, hacer un piloto, basarse sobre una planificación y como te lo decía antes, pues contratar a que mayor experiencia tenga en ese tipo de operación logística. Perfecto. Bueno, muchas gracias por el tiempo y por compartir la experiencia en este breve espacio. Pues la apertura que has dado a los temas pues ha sido muy interesante y han quedado los temas basadamente en la teoría y en la práctica y han quedado claros. Y pues quedo también atento y a disposición si deseas revisar cualquier aporte o resultado al final de este trabajo. Muchas gracias. No, con mucho gusto.